Continue to bless you tonight. Les pido que me sostengan en oración porque estoy con un fuerte ataque alérgico. I pray that you keep me all in prayer as I'm going through a pretty heavy attack of allergies. Esto ha sido esta tarde porque hasta el mediodía estábamos felices allá en el Versalles. And this just came upon me just recently because as late as this afternoon while we were enjoying lunch, I was perfectly fine. Pero bueno, eso no va a impedir que esta noche podamos leer la palabra del Señor. Dale, no te droga, dale. Un vaso de agua. Y vamos a estar buscando ahí en nuestra Biblia The red pill Agua. with the blue pill. en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Primer Timoteo? Capítulo 4 versículo 16. 1 Timothy chapter 4 verses 15 and 16. El verso 16. Oh, verse 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Les invito a que oremos, hermano. I invite you to pray. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, ayúdanos a cuidarnos, Señor, a tener cuidado de nosotros mismos con tu palabra. Guíanos, Padre, porque podemos fallar. Ayúdanos para que también podamos ser bendición a los que nos oyen, puedan ser instruidos, capacitados para toda buena obra, para que sean semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te alabamos. Amén. Amen. Esta noche quisiera compartir con ustedes parte de un estudio que vengo realizando de hace varios meses, aunque este estudio se originó hace años cuando yo oí hablar de algunas doctrinas de los modernistas y no tenía estómago para leer lo que ellos escribían. I want to share with you guys tonight part of a message that I have been developing for a few years now. And it came as I was listening to some of these modern or modern fundamentalist Christians that came up with some of this crazy doctrine. Cuando yo oí hablar de algunas de las enseñanzas que ellos tenían, como que me producía como una repulsión, que yo rechazaba leer aquellas cosas. To some extent, I couldn't stomach some of the stuff that they were teaching, to the point where when I would hear what they were saying, it would repel me tremendously. En cierta oportunidad el cuerpo pastoral pues me pidió que preparara un estudio sobre el liberalismo teológico y tuve que tomarme aquella cosa. And the fact that the convention asked me to put together a study or a lesson on this modern theology, I had to study all of that material to be able to put something together, and unfortunately I had to stomach and go through all that rubbish. Yo no entendía, amados hermanos, dónde estaba el origen del problema. And I could not understand or see where the origin of the problem came from. Pensaba que solo era un abandono de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios como parte de la apostasía. I just thought that due to apostasy, the apostasy of the church, that the root problem was nothing more than just people falling away from the sound doctrine that was in the Word of God. Pero después de mi primer encuentro con nuestro hermano McCarley allá en Cuba y mi posterior amistad con mi hermano y con esta iglesia, he podido entender que el origen del problema, sobre todas las cosas, es el abandono de la palabra pura de Dios. And after my first encounter with Brother Chet McCardle, and subsequently after that, many other meetings I had with him, and meeting some of the brethren here, and
and visiting the different churches, I have realized that the problem was nothing more than just people abandoning the sound doctrine that's in the Word of God. Ahora creo firmemente que si queremos de verdad impactar a este mundo para que sea realmente transformado y vengan avivamientos verdaderos, tenemos que volver a la pureza de la palabra de Dios. Now, I have come to understand that the only way that we're going to be able to have any kind of a revival or any kind of sustaining of the body of Christ in this day and age is going to have to be an effort for people to go back to the fundamentals and to stay within the Word of God. Amén. El Antiguo Testamento es el relato de la nación de Israel. The Old Testament is nothing more than a relation between God and the children of Israel. Pero el relato del Nuevo Testamento no es el de una nación, sino la de un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre. But the Old Testament is not only just a relation to God and the children of Israel, but about one man and one man alone, and that's our Lord Jesus Christ. La nación de Israel, ustedes saben que fue fundada para traer al Salvador del mundo. As you know, that the children of Israel, the nation of Israel, was brought about to be able to bring in the Messiah, the Savior of the world. No está, tiene en su contenido que gira alrededor de la hermosa historia de nuestro Señor Jesucristo y de la promesa de vida eterna que Él tiene para aquellos que confiamos en Él. And our Bible revolves generally throughout the whole book of the theme of this man, Lord Jesus Christ, and the salvation that we can have in Him. Por lo tanto, el corazón de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios que se reveló a los hombres. Therefore, the heart of the Bible is our Lord Jesus Christ, God who revealed Himself to man. Ya en el Antiguo Testamento encontramos allí, amados hermanos, la revelación de Dios escrita precisamente de Dios a los hombres. And there in the Old Testament we can see where there's the revelation of God that has revealed God to man. Y por cierto, esa revelación fue escrita primeramente en hebreo. And that revelation or actually, I apologize, the New Testament Yo quiero, is the revelation of God to man. Old Testament, he said. Old Testament, let me see. Antiguo Testamento. Okay, sorry, my bad. Yo quisiera, The first part is in that we can see that revelation is in the book of Hebrews. yo quisiera invitarles a que veamos en unas imágenes de It's PowerPoint. Hebrews. In Hebrew. Hebrew language. That's why I kept saying, wait a minute, not the Old Testament. Me hace falta el PowerPoint. Que no existen versiones hebreas de la Biblia, como tú lo dije, la revelación escrita de Dios por primera vez en hebreo. No existen versiones hebreas de la Biblia. There are no Hebrew versions of the Bible due to the fact that Que fue escrita por primera vez en hebreo. the Word of God was first written in Hebrew. Y ahora vamos a ver unas Use imágenes you again. en el PowerPoint donde se revela allí la palabra de Dios. This here is a PowerPoint presentation of where the Word of God is revealed.
llega, pues vamos a continuar. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros hallamos cómo Dios se reveló a través de Moisés y de los profetas. In the Old Testament, we see how God revealed himself through the old prophets like Moses and all the minor prophets. También advirtió que no se debía añadir a la palabra de Dios. He also warned us, warned everyone that you should not add to the Word of God. Posteriormente, tras la entrada de los samaritanos en el territorio de Israel, And previously, when the Samaritans came into en el territorio de Israel, came into the territory of Israel, tras cuando llevaron cautivo a las 10 tribus del norte, trajeron otras personas, otras tribus de otros lugares, los asirios, y los hicieron convivir en la parte norte de Israel. when they took Israel captive, they actually imported or brought in people from other countries to live in the land of Israel. Posteriormente, estos que habitaron en la parte norte, que tenían una fe mezclada, fe en Dios, pero también adoraban a sus dioses paganos. These folks who actually had a mixed faith, where they not only believed in the God of Israel, but also had a mix of pagan beliefs, where they also worshipped other gods. Entonces fue que ellos, los llamados samaritanos, que estuvieron habitando en la parte norte de Israel, escribieron el llamado Pentateuco samaritano, pero era también una traducción en hebreo. And that's when these Samaritans actually wrote this, what is called the Pentateuch, where ¿lo escribieron no solamente? En hebreo. They wrote it in Hebrew. Aunque muy diferente, en 6.000 lugares diferentes a las escrituras hebreas del pueblo de Dios de Israel. And queda aquí. Diferente en 6.000 lugares a las escrituras. And it's different in 6,000 different places than in the Hebrew text. Aquí tenemos, hermano, la presentación, cómo es que nos dice la palabra allí en Actos 7, 37 y 38. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos de vida para darnos. Here we see Acts 7, 37 and 38, where it says, "This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear. This is he that was in the church in the wilderness, which the angels which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers, who received the lively oracles to give unto us." Así que el pueblo de Israel recibió los oráculos vivos de parte de Dios. So Israel actually received as it said there, the lively oracles. En el Salmo 147, 19 y 20 nos dice: el que denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho esto con toda nación, y sus juicios no los conocieron. Aleluya. Psalm 147, 19 and 20. It says, "He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. He hath not dealt so with any nation."
Hermano Jeff, any nation, and as for his judgment, they have not known them. Praise ye the Lord. Un poquito ahí más abajo, aquí. Es decir, el que estaba hablando Moisés en el Salmo. Bueno, ahí nos dice bien claro, amados hermanos, que Dios le habló al pueblo de Israel. And basically there what it's telling us is that God spoke to the children of Israel. Y le habló a través de Moisés y luego también le habló a través de los profetas. And he spoke to the nation of Israel firstly through Moses, and after that through the different the different prophets. Exacto. Y dice aquí en la escritura del Salmo 147, 19 y 20 que no ha hecho esto con toda nación. And it said there on Psalm 147, 19 through 20, that he did not do this with any other nation. Aquello lo hizo Dios directamente con su nación, con el pueblo de Israel. Amen. And Jehovah God did this only with his people, with his nation, the nation of Israel. ¿Por qué digo esto? Now, why do I say this? Porque los filósofos de Alejandría planteaban que de la misma manera en que Dios había hablado a Israel por los profetas, hablaba a los griegos por medio de los filósofos de la nación griega. And the defenders of the Alexandrian, the Alexandrians basically are always arguing that Jehovah God spoke the same way to the Greek philosophers, the same way that he spoke to his people, the nation of Israel. Si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios, y que Dios escogió a hombres santos a los cuales les habló la palabra, estamos seguros que no escogió a los filósofos, sino a los hombres que se pusieron en sus manos. We know that the Bible, the Word of God, is inspired by God, and that He chose men, spiritual men, to bring forth His Word. Then we have to assume that God was not talking to Greek philosophers. Eso nos lo aclara la Escritura en 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana. Amén. Mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amen. For the prophecy, 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in old times by the will of man, but by holy men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. El apóstol Pablo también nos recuerda, allá en Romanos 3, versículos 1 y 2, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Romans 3, 1 and 2. What advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Damos gracias a Dios que Dios no le confió su palabra, la profecía, la palabra escrita, la palabra inspirada. Dios no se la confió a los filósofos de este mundo, sino que cogió a aquella nación llamada Israel, de donde están los judíos. I thank God that God did not use philosophers or scientists or teachers, but rather He used His people, the nation of Israel, to trust with His word. Después de la cautividad de Israel, cuando cayó en desobediencia y cayó en la idolatría, ellos fueron cautivos a Babilonia. And after the captivity of Israel, they basically were, brought out of their land and were captive in Babylon. Hubo necesidad entonces, tras esa cautividad, de interpretar y traducir al arameo las escrituras del hebreo. And it
it was needed at that point to translate the Hebrew oracles or the words of God into Aramaic. Y en tiempos de Esdras y de Nehemías se le empezó a dar cierta interpretación y también explicación aquella aparte de las escrituras que ellos tenían en el pueblo. And in the time of Ezra and Nehemiah, it was necessary to translate those words and put it in the language of that time. Pero quiero aclarar que no me estoy refiriendo a los rollos de la escritura, sino a porciones paralelas que usaban que le llamaban targúmenes. And I'm not talking about the rolls that they use, but rather these separate sections of scripture that they would call targums. Y eran leídos en la sinagoga y allí pues se le agregaba también una traducción oral y una explicación también. And they were read in the synagogues, and then at the same time they were translated and an explanation and they were expounded on. Existen existen porciones de esas escrituras o targúmenes. And there is evidence and remnants of these targums that still exist. Está el Pentateuco de Onkelos. And you have the Pentateuch, Onkelos Pentateuch. Está el Targum palestino. The what? The Palestinian Targum. Está el Targum Jerusalén II. This is way over my head, man. I'm really. Está el Targum Jerusalén III. Está botado, Jerusalem Targum. Está el Targum de los profetas. Yeah. El de los profetas. El Targum de los profetas. And the Targum, the Prophet's Targum. Está el Targum de los hagiógrafos. And the Targum of the Hagiógrafos. Libro de historia. The hagiographers, Targums. Y está también el Targum samaritano. And we also have the Samaritan Targum. Esos son escritos que tienen evidencia de las Sagradas Escrituras ya del Antiguo Testamento y que existen todavía esas evidencias. Those are writings that have basis from the old Scripture that actually are remnants of literature that is still in existence, and they still actually have these writings Ahora vemos in their original form. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento se refirieron también a las Escrituras. When we come to the New Testament, the writers of the New Testament basically also used as reference some of the Old Testament, right? Y las Escrituras a las que se referían eran las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos tenían como pueblo de Dios. And the references that they used of the Old Testament were actual, books that they had of the Old Testament from the old times. Allí en algunas partes, por ejemplo, dicen, está escrito, eso se menciona 63 versos en el Nuevo Testamento, está escrito. That word, that phrase there, it is written, is mentioned 60. Mencionan las Escrituras 18 veces. They mention in the New Testament the Scriptures 18 times. Cumplido, para que se cumpliese, 57 versículos. They use the word completed, fulfilled, 57 times in the New Testament. 81 salmos de su Antiguo Testamento son citados en 82 pasajes del Nuevo Testamento. 81 songs are actually used in some, the body of 81 songs is used in 82 passages of the New Testament. Cada libro del Antiguo Testamento se cita directamente o aludido o se alude específicamente. And every book of the Old Testament mentions directly or alludes to specifically of the Old Testament. Hasta el libro de Ruth se menciona
a Ruth en la genealogía de Mateo. Even in the book mentioned in Matthew. Even the passages from the book of Ruth, or Ruth is mentioned in the book of Matthew. Y es maravilloso, amados hermanos, que lo mismo Jesús que los apóstoles citaron muchas veces el Antiguo Testamento. And it's a wonderful thing to know that many times Christ himself and the apostles mentioned the Old Testament. Todos los libros del Antiguo Testamento. All the books of the Old Testament. Pero nunca mencionaron un libro apócrifo. But they never mentioned anything about an apocrypha book. Sin embargo, en la cristiandad hoy en día se está enseñando que Jesús y los apóstoles usaron la versión de la 70. And yet Yeah, right. today, Sobre todo. in this modern Christianity, it is being said, or it's being taught, that Jesus and the apostles used material from material from the Septuagint. Y cuando dicen esto, pues nos están queriendo decir que bueno, Jesús también usó los libros apócrifos, porque la versión Septuaginta también tiene los libros dudosos o apócrifos. And they say that Jesus Christ used and actually spoke from the different books in the Apocrypha and from the Septuagint. Y aquí hay algo que es para que usted se le erice los pelos, sobre todo los cubanos. And here there's something that'll make the hair stand up behind your neck, especially the Cubans. En Cuba hay muchos creyentes que creen que la versión de la 70 es inspirada. And, there is a lot of people in Cuba that believe that the Septuagint is actually inspired by God. Es triste, ¿verdad? It's very sad, isn't it? Cuando tocamos estas cosas, mis amados hermanos, nos lleva tiempo. And when we touch these different subjects here, they're very deep, so it takes a lot of time. Pero es necesario. But it's very necessary. Amen. ¿Cómo surge la 70? Now, how does the Septuagint come about? Yo en este momento voy a darle algo de historia, aunque no voy a mencionar la leyenda, No. pero sí aquellas cosas que precedieron o antecedieron a la 70. Now, I'm going to give you a little explanation about the Septuagint, and I'm basically going to focus on the historic part of it. I'm not going to go into the legend aspect of it, because there's certain things that preceded the coming about of the Septuagint. Después de nuestro Señor Jesucristo, en el año 128, After our Lord Jesus Christ, in the year 128, un hombre llamado Aquila escribió una versión griega del Nuevo Testamento. a man by the name of Aquila wrote a version of the New Testament. Y lo hizo literal, pero parece que corrompió el texto. And it looked like he wrote it literally, he translated it literally, but instead he corrupted the text. Porque los cristianos condenaron esa traducción griega. Because the Christians condemned that Greek translation. Incomprensiblemente, Orígenes más tarde la usó. And coincidentally, Origen used it later on. En el año 180 al 192 después de Cristo, In the year 180 through 192 after Christ, un señor llamado Teodosio escribió también otra versión griega. a man by the name of Theodosius also wrote a version of the New Testament. Un poquito mejor que el anterior, A little bit better than the previous one, pero no se diferencia mucho de la versión de la 70 que usó Orígenes. but it did not stray too far away from the Septuagint that Así que- Origen used. Ya ustedes pueden imaginar que tenía corrupciones. So you can imagine that it was also corrupt. A fines del siglo II,
un señor llamado Símaco, And after the second century, at the end of the second century, a man by the name of Símaco, Symmachus también escribió una versión griega. also wrote a Greek version. Y esta versión le gustó mucho a Jerónimo. And this particular version was very much the favorite of Geronimo. Con todos estos antecedentes, más la leyenda de la carta de Aristea, que a lo mejor ya algunos de ustedes han oído. And with the but and even though this was sort of like a precursor to a false letter that was written by Aristeas, El erudito Orígenes se propuso escribir un texto griego que representara a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. this scholar Origen took it upon himself to write a version of the New Testament that would be more refined than these. Para hacer ese trabajo, él puso 6 columnas con distintas versiones del griego de la Biblia. And to do this, he put 6 columns of 6 different versions of the Greek New Testament. La primera columna era del hebreo, The first column was the Hebrew. la segunda columna el mismo texto pero en griego, The second column was the same text but in Greek. la tercera era la versión griega de Aquila, And the third column was the version, the Aquila version. la cuarta era la versión griega de Símaco, The fourth column was the version of Symmachus. la sexta era la versión de Teodosio The sixth was the version of Theodosius. y la quinta, And the fifth, maravilla de maravilla, una versión Miracles of Miracles, que ha sido llamada la versión de las 70, escrita antes de Jesucristo. which is the Miracle of Miracles, a version that was written before Jesus Christ, the Septuagint. Esta versión ha servido para corromper muchos escritos de la Biblia. And this particular document, the Septuagint, has been used to corrupt every Bible imaginable that you can version of the Bible that you can imagine. A partir de ahí empezaron a hacerse revisiones a la versión de las 70. And using that text was what they used to do the revision of the Septuagint. Eusebio de Cesarea escribió una revisión de la Biblia para Palestina. Eusebius of Caesarea used this particular text to Palestina. to do a revision, a Palestinian revision. Pero claro, basada en la versión de las 70. Of course, based on the Septuagint. Ezequiel escribió también una revisión de las 70 para los egipcios. And Ezequiel. Ezekiel wrote also a similar version for the Egyptians of the Septuagint. Luciano escribió también una revisión de las 70. Luciano also wrote a version of the Septuagint. Todos estos, pues, estas revisiones fueron adoptadas precisamente, a veces hasta por padres de la iglesia, padres de la iglesia. And a lot of times these versions of the Septuagint were actually written by elders of the church. Algunos que esos padres eran muy influyentes, como Crisóstomo. And some of these elders were very influential, people like Chrysostomos. Todas esas versiones de esa Biblia corrupta, conteniendo libros apócrifos, circularon por muchas partes del imperio cristiano donde había una iglesia cristiana. And those corrupt versions of the Bible, based on the Septuagint, were dispersed and distributed throughout the whole Christian world in that time. Afortunadamente, Fortunately for us,
siempre hay un remanente que vela por la palabra de Dios. There's always a remnant that watches out for the Word of God. Habían pequeñitas comunidades cristianas que se agarraron bien del texto sagrado, del texto recibido, del texto mayoritario de la palabra de Dios. And thank God that there were small little pockets of faithful Christians that were dispersed throughout the world that held on to the received text, to the original writings of God, and were able to preserve. Podemos hablar de la latina africana a fines del siglo II. We can talk about the African Latin at the end of the 2nd century. Podemos hablar de la latina europea de fines del siglo II también. We can also talk about the old Latin version of Del siglo II. a European Latin version at the end also of the 2nd century. Esta la usó Ireneo. This one was used by Irenaeus. También podemos hablar de la versión de la palabra de Dios, la Itala, en el norte de Italia. We could talk about also another version that was called the Itala in the north of Italy. Podemos hablar también de la Gálica en Francia. And we could also talk about the version of Gallica in France. Y estas pues fueron usadas también por Teodoro de Beza posteriormente para su texto que sirvió para las traducciones modernas. Teodoro de Beza. And these were also used by Theodore Beza, who subsequently used them to put together his revision. Les he mencionado algunas versiones latinas. Now, I've mentioned some Latin versions of the preserved text Que se apegaron al texto recibido. that were connected to the Texas Receptus. También hubo alguien latino que hizo una pudrición. Now, there was also somebody who was a Latin that basically made a Latin text that was very corrupt. En el año 382 después de Cristo, In the year 382 after Christ, Jerónimo revisó el texto latino antiguo. Geronimo revised the old Latin text. Revisó precisamente el texto latino de la Biblia latina del Antiguo Testamento. And he basically revised the old Latin text of the Old Testament. Tradujo al latín el Antiguo Testamento. And he translated into Latin the Old Testament. Pero cuando tradujo el Antiguo Testamento al latín, tradujo los libros apócrifos. And when he translated the Old Testament into Latin, he included in there all the apocryphal books. Y estos libros están mencionados: Tobías, Judith, And all these, and then all these apocryphal books are included in there: Tobias and Judith, ampliaciones al profeta Daniel y al libro de Esther, amplifications to the book of Esther and the book of Daniel. y maravilla de maravilla. Usó el original griego del Nuevo Testamento, pero de las 70. And marvels of marvels, he used the original Hebrew text, but from the apocrypha. Jerónimo entendía que había que aclarar más, había que ser más claro a la Biblia, y entonces le añadió palabras o frases. And he was one of the ones that started saying that words had to be a little bit more understandable, had to be a little bit more fluent. So he began to add words into the scriptures. Es conocido que él odiaba el apegarse al texto hebreo. And it is well known that he used to hate lining up too closely to the Hebrew text. Quiero que sepan que cuando salió la llamada Vulgata de Jerónimo, muchos cristianos protestaron y hubo divisiones aún dentro de aquellos creyentes de la iglesia oficial. And when the Vulgate by Geronimo came out, it was known that a lot of Christians resisted
and basically just rejected it flat out. Pero la ramera que ha sangrado a la iglesia del Señor adoptó en el Concilio de Trento a la versión de Jerónimo. But the Roman whore who has bled out Christianity throughout the ages in the Council of Trent actually adopted the text from Geronimo. La Iglesia Católica planteó que la única Biblia reconocida era la Vulgata de San Jerónimo. And the Catholic Church basically agreed in that council that the Vulgate of the Geronimo Vulgate was to them was considered the Word of God. Los católicos acusaron a los luteranos, a los calvinistas, a los reformados de mutilar la Biblia por quitarle a la Biblia los libros apócrifos. And what the Catholics ended up doing was turning around and accusing the Lutherans and Calvinists of actually removing the Apocrypha from the Bible. Damos gracias a Dios, hermanos queridos, que los hombres de fe se plantaron con el texto puro de la palabra de Dios. Amén. I am very grateful to God that these faithful men actually held on to the true text of the Word and maintained it, preserved it. Muchos creyentes fueron acusados de herejes. A lot of true believers were actually accused of being heretics, Pero mantenían la palabra pura de Dios. but they maintained the pure Word of God. Podemos mencionar los waldenses, We can talk about, we can mention like the Waldensians podemos mencionar los husitas, or the the Hussites, podemos mencionar los novacianos, or we can mention the Novatians. podemos mencionar los montanistas. The Montanists. Algunos tenían sus errores, pero tenían menos errores que el catolicismo romano. And some of them had their mistakes, but they definitely had had fewer mistakes than the actual Catholic Bible. Hablamos ya de las versiones latinas, vamos a hablar de las versiones sirias. Now we just spoke about the Latin versions. Now let's look at the Syrian versions. Aquí tenemos, basado en el hebreo puro, el texto masorético. Here we have the Masoretic text, the pure text, Y el griego koiné del Nuevo Testamento. and the Greek comes from the Greek koine. En Antioquía de Siria, allí fue la primera iglesia gentil. In Antioch, Syria, was the first Gentile church was formed. Miren que está al norte de Jerusalén. See that it's to the north of Jerusalem. De esa iglesia se habla en Actos 13. That church is mentioned in Acts 13. Allí estuvo enseñando el apóstol Pablo. There, the Apostle Paul was teaching. Dice aquí la palabra también que desde allí fueron enviados. Dice, y se partió Barnabás a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y allí también le pusieron las manos a Pablo, la iglesia, las manos a Pablo y a Bernabé, y los enviaron al primer viaje misionero con la palabra de Dios. It says there, then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. Esa versión aramea de allí de Siria es conocida, que usó la iglesia y por varios siglos allí, es la llamada la Perchita. And
And that church there in Antioch, in Syria, was also came to be known as the Peshitta Church. En el tiempo temprano del siglo II, miren, en 150 después de Jesús. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue terminado a fines del primer siglo, como en los años 90, y ya en el 150 existía la Peshita. Now keep in mind that this church, the Peshitta Church, was founded The New Testament was finished at the end of the first century. and the Peshitta version came out soon after that. Okay, so then after the year 90, after Christ, which is when supposedly the New Testament was finished, the Peshitta version was came to be soon after, as you can see there in 150 AD. Unos estudiosos conocidos, porque hasta los enemigos de la palabra de Dios y del texto recibido en que se basa nuestra Biblia, hasta ellos tienen que reconocer que la versión de la Peshita existía en el siglo II. Dice, hay una pequeña cuestión, incluso para los defensores del texto crítico, que la versión de Peshita fue traducida de un texto griego arraigado en el texto recibido, o texto receptivo. Now, some scholars, even though they are not big fans of the true Word of God, have to admit that the Peshitta version, is a good version of the New Testament, to the point where there's a comment that says there's one small question included for the defenders of the critical text, that the version of Peshitta was translated from a Greek text derived from the Textus Receptus. Hasta los inventores del texto corrupto, el texto de griego, crítico, Westcott y Hort, reconocieron y escribieron que una traducción del Nuevo Testamento en sirio fue hecha en 150 después de Cristo. And even these great corruptors, Westcott and Hort, had to admit that, in this is their quote, saying that a translation of the New Testament was formed or was produced in 150 AD. De manera que, aunque algunos digan que el texto recibido es tardío, es todo lo contrario, hermano. So those people that say that the Textus Receptus is something that came way after is making a mistake. Existen otras evidencias del texto recibido en que se basan nuestras Biblias. There's also other evidence of the Textus Receptus, which is the basis for our Bibles. En este lenguaje sirio o arameo. In this Aramaic or Syrian language. Por ejemplo, el diatacerón de Tasiano. For example, the Tatians Diatessaron. Que es una armonía de los 4 evangelios. That is a harmony of the 4 Gospels. Escrita en el 172 después de Cristo. Written in 172 AD. Existen todavía pequeños fragmentos de esa Biblia. There's still small fragments of that Bible in existence. También se escribieron basado en el texto recibido en el año 200. And there was also found portions of the El año 200 se escribieron. They also wrote some versions of the Textus Receptus in the year 200. Los evangelios separados. Which was basically separations of the different Gospels. Ahora, cuando meditamos en estas cosas, nos preguntamos cómo es posible que cambiaron del texto verdadero, el texto puro, a un texto impuro. Now, when we examine all this evidence that I've given you tonight here, we have to sit back and wonder, now why is it that they abandon
the received text and went following behind this corrupt text. Los cristianos primitivos, los primeros cristianos, no usaron el texto malo. The so-called primitive Christians, or the first group of Christians, never used the incorrect text. Los cristianos reformadores del tiempo de la Reforma tampoco usaron los textos malos. The reformers, the Christians and the Christian reformers, also did not use the incorrect text. Entre las razones era porque esos textos, el texto crítico, el texto corrupto, fue escrito por incrédulos. And the reason why is because they knew that the corrupt text was written or translated by unbelievers or infidels. Ellos no aceptaban la Biblia como la palabra de Dios. Those particular infidels did not regard the words of basically the scriptures as the words of God. Ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios. They didn't believe in Jesus Christ as the Son of God. Los textos corruptos se contradicen en cientos de lugares. The corrupt texts contradict themselves in many different areas. Estos textos corruptos quitan 200 versos de las Escrituras. These corrupt texts basically remove over 200 verses from the Bible. Estos textos corruptos hacen alteraciones muchas veces en un mismo manuscrito. These corrupt texts basically change the verses hundreds of times. Entonces, si usaban estos textos corruptos, y hay dos ejemplares manuscritos que se están usando hoy día por las Sociedades Bíblicas Unidas, que son el Vaticano y el Sinaítico, si usan estos textos, son textos alejandrinos, si usan estos textos, lo hacen a sabiendas de que no tienen razón para usarlos. So if the modern day Bible societies are basically using two basic texts, the Sinaiticus and the Vaticanus, as the basis for their versions of the Bible, they are doing so knowing full well that they are producing corrupt versions of the Word of God. Es importante que cuando usted vaya a una librería y vea Biblia, un libro que diga Biblia, So it's very important that when you go, and I'm going to steal this from whoever said it the other night, a Christian crook store, it is very important that when you see a book that has Bible written on it, debe tener cuidado, you should be very careful, porque quizás la Biblia que estás estudiando fielmente, because it's very possible that the Bible that you are studying faithfully todos los días, every day, no es realmente nada más que, o es realmente una falsificación que se presenta como la palabra de Dios. nothing more than just a counterfeit of the true Word of God, and is being sold as that. Tampoco te dejes deslumbrar por todo libro que diga Biblia afuera y tenga muchas notas en los pies de notas. And also be very leery of books that you buy that have Bible written on them, that have a tremendous amount of commentaries on the bottom part of the page. Footnotes. Porque vas a encontrar en el pie de nota en algunos casos que dice el hebreo de esta línea es oscuro. Because you'll find a lot of times where on the footnotes it'll say the Hebrew version of this text is very obscure. El significado del hebreo es inseguro. The significance of the Hebrew is very vague. Otros manuscritos agregan. Other manuscripts say will add things. Otros manuscritos omiten. Other manuscripts will remove things. Otros manuscritos leyeron. Other manuscripts were read. Algunos manuscritos más tempranos dicen. Some other manuscripts much earlier say. Las autoridades más antiguas dicen.
Lo omiten. and they say some footnotes will say the old authorities said this. Gracias a Dios. Thank God. La pechita, la antigua Italia en el 157 Peshitta es, in 1950, y la gótica 350. The old Latin Itala in 157 AD, and then the Gothica in 350 AD. Ahí vemos la preservación de Dios a su palabra. There we see the preservation of God for His Word. Eso también es importante para que no nos dejemos engañar cuando nos digan que, que los manuscritos esos son muy modernos, cuando son realmente nuestros manuscritos los más antiguos. And I'm showing you this so that you can see it for yourself, so that you won't have anyone say to you that these particular texts here are modern texts, when in fact they are the most ancient texts, which are the most true version. De esos manuscritos vemos nosotros que se hicieron antiguas traducciones de esos manuscritos. From those manuscripts, you can see that different translations were made. A la iglesia Gala del sur de Francia, The Gala church, Gala Church in the south of France. a la iglesia celta de Inglaterra, The Celta Church in Great Britain. a la iglesia de Escocia e Irlanda, The Scottish Church in Ireland. en fin, se usaron todos estos manuscritos y códices para las traducciones en aquellos tiempos, pero en el tiempo moderno también. Vamos a ver. Aquí tenemos también los traductores del siglo XV y XVI. Here you have the translators of the 15th century. Estefano, Stevens, Beza, Pisa, el Ciber, Elsevier. recuperaron reunieron los manuscritos griegos de nuestro texto recibido. They took the manuscripts of our Greek Bible, their received text, and they compiled them into a text. Y aquí vemos que a partir de estos manuscritos, pues se escribieron las Biblias anteriores a la versión King James, la de Coverdal 1535, la de Matthew 1537, la Gran Biblia 1539, la de Tyndale fue la primera en 1522, la de Ginebra 1557 y la de los obispos 1568. And from that pure line of manuscripts, Greek text and the Syrian and the Latin all came in English Bibles, 6 of them leading up to the King James Bible. 90% 90% del manuscrito que usó Tyndale se ha servido para la versión de la King James. 90% of Tyndale's Bible, the New Testament, is what became our King James New Testament. Pero de estos textos también que usaron los reformadores aquí mencionados, Erasmo, Estéfano, Beza y el Ciber, también se escribió nuestra Biblia Reina Valera. And from these manuscripts, these Textus Receptus texts, came our Spanish Bible, the Reina Valera. Anterior a la Reina Valera se escribieron se hicieron algunas traducciones como la Biblia del Alba en 1430. We also had our pure line of Bibles in Spanish. Es una traducción judía del Antiguo There Testamento. was the Bible of Alfonsina, which was an Old Testament translation done in Del texto masorético. the Alba Bible was an Old Testament translation done in 1430. También el Nuevo Testamento de Francisco de Encina en The Encina's 1543. New Testament done from the Textus Receptus in the year 1543. Tradujo del Nuevo Testamento del texto recibido nuestro From the Textus Receptus al español. to Spanish, into La Spanish. Biblia de Ferrara
the Ferrara Bible, which is an Old Testament translation from the Masoretic text, en 1553. in 1553. Fue el texto base del Antiguo Testamento de Reina y Valera. That was the basis for the Old Testament, the Reina Valera Bible that we have today. El Nuevo Testamento de Pérez de Pineda en 1556. The Greek New Testament of Juan Pérez de Pineda, that was the basis of our New Testament, Reina Valera. Finalmente, en 1569, And finally, in 1569, nuestra primera Biblia completa en español, our first complete Spanish Bible, que aunque incluyó la apócrifa como parte del Antiguo and even though Testamento, that originally included the Apocrypha as part of the Bible, nuestro querido revisor Valera Valera in 1602 la purificó, purified it, reunió los libros apócrifos y los apartó de los demás libros de la Biblia took the Apocryphal books out of the Old Testament, y le puso bien clarito, apócrifo. and put it very clearly as not part of the Bible. Es algo como decir basura. And so he was as much as saying that this is not part of the scriptures, it's trash. Luego vino Ángel de Mora And then comes Ángel de Mora en 1865 in the year 1865, y también hizo un trabajo de revisión con el texto recibido y así tenemos la palabra de Dios que tenemos nosotros hoy en día, and que using usamos the de ella. Textus Receptus and the King James Bible, made a final purification of the Spanish Bible, the Valera Bible. Y quiero dejarle de nuevo el texto que el Señor nos da en su palabra. And I would like to leave you with a text from the scriptures, Ten cuidado de ti mismo. where Paul says to Timothy in 1 Timothy chapter 5, Y de la doctrina. what versículo? Primera Timoteo 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. No solamente nosotros podemos tener nuestra salvación Not only through the scriptures can we have our salvation bajo el cuidado de Dios, under God's care, los que enseñamos la palabra de Dios, we that teach the Word of God, sino que también aquellos que oyen not only us, but those that hear the scriptures. el evangelio puro, The pure gospel, la palabra pura.